Para realizar exitosamente la verificación de sistemas eléctricos, usted debe ser capaz de tomar e interpretar exactamente mediciones de voltaje, corriente y resistencia. Aunque pueden usarse medidores separados, un multímetro proporciona una herramienta exacta, versátil y compacta para diagnóstico de fallas. Es esencial entender cómo usar un multímetro para tomar estas mediciones. Cada vez que el multímetro se inicia por primera vez, ejecuta una breve autoprueba de sus funciones. Durante esta prueba, todos los segmentos de la pantalla están activos. Cuando termina la autoprueba, el multímetro pita una vez y está listo para comenzar a tomar lecturas. Para ahorrar energía de la batería, el multímetro va al modo de espera si no se usa por un periodo de tiempo extendido. Esto es indicado por una serie de puntos en la pantalla. El multímetro aún usa alguna energía, así que este modo no es un sustituto para apagar el multímetro cuando no lo use. La pantalla se recupera girando la perilla de funciones. Cuando a la batería interna le resten aproximadamente 100 horas de vida, un indicador de batería baja aparece en la esquina izquierda superior de la pantalla. La batería deberá reemplazarse en este momento. El Fluke 23 puede mostrar hasta 4 dígitos de información junto con una unidad de medida. A fin de detectar la tendencia durante el periodo de tiempo de una medición, se ha agregado un gráfico de barras horizontal a la parte inferior de la pantalla. La pantalla numérica se actualiza 5 veces cada 2 segundos. El gráfico de barras se actualiza 25 veces por segundo. Esto permite que el técnico siga una medición cambiante. El tipo de función de medición se selecciona girando la perilla selectora a la función deseada. La medición se efectúa tocando el circuito con las puntas metálicas de los cables de prueba. Recuerde ser cuidadoso para nunca permitir que sus dedos entren en contacto con las puntas metálicas de los cables de prueba mientras efectúa una medición. A fin de comparar dos mediciones, usted puede querer forzar al multímetro a permanecer en un rango particular. La característica retención de rango o retención manual desactiva la función de rango automático y permite la selección de un rango de medición fijo. Para activar la retención de rango, gire el interruptor giratorio a cualquier función, excepto 300 MVCD o los valores de prueba de diodo. Luego, presione el botón de rango en el centro de la manija del interruptor giratorio. El multímetro muestra un cuadro negro dentro de un círculo para indicar que se ha seleccionado la característica de retención de rango. Las lecturas se toman en la misma manera como cuando el multímetro está en rango automático. Sin embargo, la pantalla permanece en la misma escala para cada lectura. Cuando se ha seleccionado el rango erróneo, usando la característica de retención de rango, las letras OL aparecen en la pantalla. El multímetro debe entonces ajustarse a un rango más alto. Para cambiar a un rango más alto, presione brevemente el botón de rango. El multímetro pitará cada vez que se cambie el rango. Para desactivar la característica de retención de rango, presione y sostenga el botón de rango por 1 segundo. El multímetro pitará una vez y regresará a rango automático. Algunas veces no es posible leer el multímetro mientras se toca el circuito con los cables de prueba. La característica retención de toque permite la remoción de los cables de prueba mientras se retiene la medición en la pantalla.
Para colocar el multímetro en retención de toque, sostenga hacia abajo el botón gris en el centro del interruptor giratorio, mientras gira el interruptor desde off a cualquier función. Suelte el botón gris cuando se visualice el cuadro dentro del círculo. El multímetro captura la lectura mientras los cables de prueba están tocando el circuito. Un indicador especial en la pantalla muestra que retención de toque está en operación. El multímetro pitará cuando se capture un nuevo valor. Los cables de prueba deben estar en el circuito por más de 0.5 segundos para que tenga lugar una captura. Cuando el multímetro está ajustado en el modo de retención de toque, está siempre en el modo de rango automático, de modo que el multímetro cambiará a un rango más alto si es necesario para capturar la lectura. Cada vez que los cables de prueba se quitan y se vuelven a colocar, es tomada una nueva lectura. El multímetro también puede ser forzado a tomar una nueva lectura presionando el botón gris. Esto puede ayudar a asegurar que se hace una buena conexión con las puntas de prueba antes de tomar la lectura. Para desactivar retención de toque, apague el multímetro. Esta misma posición del multímetro se usa también para seguir cableado u otras aplicaciones de continuidad. La continuidad es la revisión de un circuito para verificar que es un circuito completo. Con el multímetro, en esta posición, si la resistencia es menor de 150 ohms, el multímetro pitará continuamente hasta que los cables de prueba sean quitados de contacto con el circuito. Instale el cable de prueba rojo dentro del puerto marcado como se muestra. Instale el cable de prueba negro dentro del puerto común. Gire el interruptor giratorio desde la posición de off. Seleccione voltios CA si se está midiendo un circuito con corriente alterna. Seleccione voltios CD para medir un circuito con corriente directa. Seleccione la función de 300 milivoltios para la mejor resolución cuando la entrada sea menor de 320 milivoltios, CD. Cuando el multímetro está en el rango de 300 milivoltios, las lecturas se muestran en milivoltios y el símbolo de voltios CD parpadea. Comience enchufando el cable de prueba negro en el puerto común y luego enchufe el cable de prueba rojo en el puerto marcado como se muestra. Asegúrese de que la energía esté conectada al circuito que se va a medir. Determine los mejores puntos de colocación para tomar la lectura. Conecte las terminales del multímetro en los dos puntos entre los que usted quiere medir el voltaje. Conecte el cable de prueba positivo del multímetro al punto que conduce a la terminal positiva de la batería y el cable de prueba negativo del multímetro al punto que conduce a la terminal negativa de la batería. Si la polaridad de los cables de prueba es invertida, el multímetro simplemente mostrará un signo negativo junto con la lectura. Comience enchufando los cables de prueba en el multímetro. Los cables de prueba se enchufan en los puertos basado en la lectura esperada. Para el multímetro Fluke 23, con mediciones hasta 320 mA, conecte el cable de prueba rojo en el puerto de 300 mA y el cable de prueba negro en el puerto común. Para mediciones hasta 10 A, use los puertos de 10 A y el común. El puerto de 10 A y el común pueden usarse también para mediciones entre 10 A y 20 A por hasta 30 segundos. Gire el interruptor giratorio desde la posición de off. Seleccione corriente CA si se está midiendo un circuito con corriente alterna. Seleccione el ajuste de CD para medir un circuito con corriente directa. Determine si se requiere el modo de operación de retención de toque o retención de rango para la lectura y ajuste el multímetro como corresponda.
Una revisión de resistencia se mide suprimiendo la energía del circuito y conectando el multímetro en serie con el elemento a ser medido. Comience enchufando el cable de prueba negro en el puerto común y luego enchufe el cable de prueba rojo en el puerto marcado como se muestra. Gire el interruptor giratorio desde la posición de off. Seleccione el ajuste de ohms. El símbolo en el lado derecho de la pantalla indica la unidad de medición para la lectura. Las lecturas de resistencia del multímetro pueden mostrarse en ohms, kiloohms o megohms. Conecte el multímetro. Ajuste el multímetro a la escala de ohms más baja. Mida la resistencia del multímetro uniendo las puntas de prueba y leyendo el valor de la resistencia. Esta lectura incluye la resistencia de los cables de prueba instalados en el multímetro. Reste esta cantidad cuando tome mediciones. Determine si se requiere el modo de operación de retención de toque o retención de rango para la lectura y ajuste el multímetro por consiguiente.